Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias por tu gran amor, gracias por tu bondad, gracias porque tú nos das, Señor, ese privilegio de no solamente ser llamados tus hijos, sino de poder, Señor, acercarnos confiadamente a ti, Señor, sabiendo que a través de Cristo Jesús, Señor, hemos encontrado esa gracia, ese favor inmerecido, Señor. Pero gracias a la obra preciosa que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en este día y en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Y cada día estamos agradecidos al Señor por todo lo que Él está haciendo. Por eso que en este tiempo estamos hablando justamente del Evangelio de Juan, y su tema central de Juan básicamente es que Jesús es el Cristo. Y como Él nos dice en Juan capítulo 20, verso 31, que si alguien se hubiese animado a escribir todo lo que Jesús había hecho, no habrían libros, no cabrían libros, dice, en este mundo que puedan contener todo lo que Él hizo. Por eso que Juan va a ir directamente al grano, va a ir a la esencia de lo que Jesús es. Amén. Y hemos estado viendo cada semana, desde que empezamos este texto, este tema, que Jesús es el Cristo, cómo Juan nos va enseñando progresivamente, nos va revelando a este Mesías, a este Cristo. Y no lo hace como tal vez lo hemos visto nosotros en los otros evangelios sinópticos, no tanto Mateo, Marcos, Lucas, los cuales nos presentan a un Jesús que llegó a esta tierra de una manera natural. Y es cierto, él vino de una manera natural. Pero Juan nos quiere revelar, mostrar al Cristo eterno, al Cristo que siempre existió, al Logos que siempre estuvo con el Señor, que no simplemente apareció recién cuando Él vino a esta tierra, sino que Él siempre ha existido. Este Logos que se refleja en toda la Escritura, desde el principio en Génesis hasta el final de Apocalipsis, este Logos es el que se mantiene siempre con nosotros. Pero hay un gran detalle, porque Juan quiere que nosotros conozcamos a este Jesús. Juan quiere que nosotros conozcamos realmente quién es este Jesús. Juan realmente quiere que nosotros sepamos cómo es este Jesús. Porque si nosotros nos aferramos a este Jesús en la esencia, cómo es Él, nuestra vida va a ser diferente, nuestro destino va a ser distinto. No es un profeta más, no es un sabio más, no es un maestro más. Este Jesús es el Cristo, el Mesías, el mismo Dios vivo y verdadero. Lo habló en los primeros versículos, que en el principio Él estaba con Dios y Él era Dios. Y este Jesús es este Logos, era la luz que alumbraba a todo hombre. Y todo hombre necesitaba recibir a este Jesús para que su vida tenga sentido, tenga un propósito. Y este Jesús, conforme hemos estado leyendo, nos venía a mostrar cada momento lo que realmente Él es para la vida de cada persona. Y hemos visto que mucha gente no lo conoce, ¿no? Por eso que nosotros preguntamos, ¿realmente conocemos a Jesús? Tal vez el punto clave empezando este texto que estamos leyendo es, ¿conocemos a Jesús realmente? ¿Sabemos quién es este Jesús? ¿O simplemente tenemos una idea de quién es Jesús? Y Juan enfatiza, ¿no? Desde el versículo 1 del Evangelio de Juan, que todos tenemos que conocer este Mesías eterno, este Mesías quien es Dios, este Mesías que viene justamente a dar vida a toda aquella persona que necesita vida. Entonces, tenemos que ver que a medida que nosotros vamos conociendo a este Jesús, vamos a darnos cuenta quién es realmente y qué nos presenta este Jesús. Hemos visto que Jesús es la vida, es la verdad, ¿no? Jesús justamente es la luz que ilumina a todo ser humano. Vimos semanas atrás que este Jesús vino a este mundo, dice, vino al mundo, a la creación, todo lo que él había creado, él había venido. Pero la gente no lo conocía, no lo reconocía a él. Es más, vino a los suyos, a su propia tierra, a su linaje, a los judíos, pero tampoco lo conocieron. Y no solamente no lo reconocieron, sino que lo rechazaron, ¿no? Lo rechazaron. Pero la buena noticia es que más a todos aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que decidieron confiar en que Él era el Mesías, el Señor les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Dios hizo posible que el ser humano pueda transformar su destino. Dios hizo posible que toda aquella persona que se acercara a Jesús, su vida podría cambiar. Y vimos cómo Juan era uno de los profetas que iba a anunciar acerca de este Mesías. Y Juan representa algo muy importante en la vida de nosotros. Y hoy vamos a leer
Juan capítulo 1, versos del 19 al 28. Y justamente, amados hermanos, este texto nos va a llevar, nos va a introducir a algo muy importante, algo que nosotros vamos a empezar a ver cómo Juan muestra al Cristo. Tal vez ese es el compromiso como iglesia de Dios que tenemos de presentar a Jesús al mundo. Y Juan no se presenta a él, sino él trata de ponerse a un lado y de decir, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es a quien ustedes tienen que seguir, Él es el que ustedes tienen que conocer. No es que me conozcan a mí, sino que tienen que conocerlo a Él. Y Juan va a presentar a Jesús. Y vamos a leer el texto para entrar en contexto, para que podamos entender cómo Juan empieza a hablar, ¿no? Cómo describe la presentación de Juan el Bautista y cómo Juan el Bautista presenta a Jesús. Dice así, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Verso 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y les dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El verso 28 termina diciendo, y estas cosas, todas estas cosas que hemos estado leyendo acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Esto es el texto que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a dar lugar a que el Espíritu Santo nos enseñe qué cosas Juan estaba explicando acá. Amén. Juan 1, 26, del 19 al 28. Para que podamos entender un poco el contexto, y según lo que el Evangelio nos está hablando, básicamente es que en aquellos tiempos, amados hermanos, existía mucha duda respecto a la venida del Mesías. Es más, el pueblo de Israel estaba expectante de la venida del Mesías. El pueblo de Israel estaba deseoso de saber quién era ese Mesías. Por eso que ellos tenían ciertas señales, tenían ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertas cosas que iban a pasar antes que este Mesías venga. Por eso cuando ustedes pueden ver y preguntan, ¿no? Ahora, es muy importante ver quiénes se acercan a él. Por eso cuando dice el verso 19, y este es el testimonio de Juan. Juan es un testigo clave. Sabemos muy bien qué pasó con Juan, cómo apareció Juan el Bautista en escena. Fue un milagro de Dios su nacimiento. Y él justamente fue puesto por Dios para que él anunciara la llegada de este Mesías, él anunciara la venida de Jesús, él anunciara aquel que realmente era el Cordero de Dios. Y lo vamos a hacer más adelante cuando él está bautizando y Jesús se acerca y declara públicamente quién era Jesús. Pero acá hace su primera introducción de quién es Jesús, ¿no? Él empieza a hablar y decir, Jesús es aquel que ustedes no conocen, pero él viene a hacer algo maravilloso en la vida de toda persona. Pero a Juan se le acercan, de acuerdo al texto bíblico, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Como le decía hace un momento, la tradición, la religión de entonces, estaba muy angustiada y muy preocupada por la situación que estaba pasando. Juan no era un profeta más. Juan era un hombre que estaba tocando la vida de muchos, muchos judíos. Y todos ellos estaban recibiendo un bautizo muy, muy, muy especial. Y los judíos se preocupaban, decían, ¿quién? ¿Él no será el Mesías? Por eso que enviaron una comisión desde Jerusalén con sacerdotes y levitas que eran digamos, del grupo de los fariseos, gente conocedora de la ley. Y ellos sabían muy bien que si era Elías quien estaba viniendo, justamente la ley decía que antes que Cristo venga iba a venir el Elías, el profeta Elías.
Entonces ellos fueron a preguntar si era realmente Juan, porque él estaba haciendo señales maravillosas. Gente estaba yendo a él a bautizarse, ¿no? Porque la gente necesitaba justamente buscar, ¿no? O sea, acercarse a Dios de esa manera. En ese contexto, ellos envían a esas personas a buscar a Juan. Y Juan dice que él empieza a declarar lo que realmente es, ¿no? Y acá es muy importante que nosotros veamos qué es lo que responde Juan. Y confesó, dice verso 20, ¿no? Y no negó, mas confesó. Es importante, amados hermanos, que nosotros siempre nos enfoquemos en decir la verdad. Pablo no trató de tomar, perdón, Juan el Bautista no tomó ventaja de la situación. Porque antes que Juan el Bautista, otros se habían levantado diciendo que ellos eran el Mesías, que ellos eran el Cristo. Y obviamente eran falsos Cristos, falsos Mesías. Muchos de ellos habían reunido mucha gente, habían hecho muchas cosas maravillosas que también la gente decía, Él es el Mesías, Él es el Cristo, pero no lo eran. Y Juan, en base a los acontecimientos que estaban pasando, él también hubiese dicho, sí, yo soy el Mesías. Pero él dijo no. Y confesó y no negó, más confesó, yo no soy el Cristo. Y muy interesante cuando él dijo esta expresión, porque en pocas palabras él estaba marcando una gran diferencia entre el ungido y lo que él estaba haciendo. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios quiere que nosotros confesemos la verdad, hablemos siempre la verdad, reconozcamos quién es el Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo hice estas cosas, yo lo logré por mis propios medios, mi esfuerzo lo hizo, porque yo soy muy así, muy asá. Y no le damos la gloria al Señor, no le damos la honra a Dios. Juan dijo, no, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy a quien ustedes están esperando, ¿no? Y ese testimonio clave de Juan nos va a ayudar a que nosotros podamos entender de que Dios quiere que nosotros vivamos una vida íntegra, sabiendo quiénes somos en el Señor y por qué estamos aquí en esta tierra, qué tenemos que anunciar, qué tenemos que hablar, qué tenemos que decir. Entonces, Juan va a decir claramente que él no es, ¿no? El Cristo, ¿no? Entonces, los judíos, en este caso los sacerdotes y levitas, empezaron a preguntarle a Juan, empezaron a interrogarle, ¿no? Empezaron a decirle, ¿quién pues tú eres? ¿Eres tú Elías? ¿No? Y ya acá se hace ya un diálogo muy directo, ¿no? Donde ellos empiezan a interrogar a Juan, empiezan a decirle, pues, entonces Juan, dinos, ¿realmente tú eres Elías? Y como le estaba diciendo hace un momento, cuando hablamos acerca de Elías, estamos hablando básicamente, ¿no? De que justamente ellos de acuerdo a las escrituras, porque acuérdense que los fariseos conocían muy bien las escrituras, y en base a las escrituras ellos sabían que si él era Elías, entonces ellos sabían que ya próximamente estaba por llegar el Mesías, el Cristo. Ahora, estamos hablando cuando ya Jesús tenía casi 30 años. Hacía 30 años que él había venido a esta tierra y obviamente los judíos no creyeron en él. No creyeron en él. Simplemente ellos dijeron, no, puede ser cualquiera, pero él no es el Mesías, él no es el Cristo. Aunque el ángel había aparecido a los pastores, ¿no? Y los pastores le dijo, no, él es no, vayan a hacer que se adoren al rey, ¿no? Pero él no, ellos no creyeron, inclusive cuando los reyes del oriente vinieron, ¿no? A buscar a Herodes y le dijeron, ¿dónde está el hijo del rey de los judíos? Fíjese que ellos, de acuerdo a sus estudios astrológicos, sabían que había aparecido ya alguien especial en la tierra, pero Herodes no lo sabía. Por eso es que mandó indagar entre los sacerdotes, los fariseos, realmente cuándo iba a venir el Cristo. Y ellos indagaron que puede ser en la ciudad de Belén, ¿no? Pero sin embargo, ellos no creyeron, porque simplemente no le conocieron. Amén. No le conocieron. Entonces, ellos empiezan a interrogar básicamente, pues, quién es Jesús, y obviamente, perdón, quién es Juan, y Juan empieza, pues, a responderle a cada uno de ellos, ¿no? Lo que le está diciendo. Porque cuando ellos le dicen, tú eres Elías, básicamente era eso, que ellos estaban esperando que Elías aparezca
para que justamente empezara pues ya no en los últimos tiempos, ¿no? Donde Jesús o el Cristo iba a aparecer, ¿no? Ahora, es importante, hermanos, que cuando Juan el Bautista dice que él no es el Cristo, es importante entender que la iglesia de Dios estaba esperando justamente a este Mesías que iba a llegar. El pueblo de Israel estaba muy deseoso de la llegada de este Mesías. Ellos indagaban, seguían sus estudios. Por eso que cuando preguntan, pues si él realmente es el Cristo, él dice que no es, entonces dicen, entonces, ¿quién es? Y empieza esa duda, esa confusión que empiezan a tener ellos, ¿no? Entonces, a medida que van preguntándole, luego le dicen, entonces tú eres el profeta, ¿no? Y justamente este profeta se está refiriendo, ¿no? A que, a Deuteronomio capítulo 18, verso 15, donde Moisés dice, predice, ¿no? Que un profeta como él, ¿no? Vendrá a esta tierra, ¿no? Entonces, los judíos siguen preguntando, están tratando de ver quién realmente es este Juan el Bautista, ¿no? Y obviamente Juan le responde, no, no lo soy, ¿no? Y en el verso 22, entonces le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Directamente los judíos estaban tratando de ver respuestas y veían que Juan no le estaba dando las respuestas que ellos esperaban escuchar. Ellos querían tener una respuesta clara para que puedan informar a quienes le habían enviado qué cosa es lo que estaba pasando. Y Juan, obviamente, hablando las cosas claras, lo que le estaba diciendo básicamente que él no era lo que ellos estaban buscando, ¿no? Y que simplemente lo que estaban buscando ellos simplemente no era lo que perdón, lo que Juan estaba haciendo, simplemente era una señal que estaba haciendo Juan y que ellos todavía no la entendían. En el siguiente verso dice claramente, y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y justamente hace referencia a Isaías, verso 40, capítulo 40, verso 3, ¿no? Donde justamente se proclama esta voz que clama en el desierto, esta voz que anuncia, ¿no? La llegada del Mesías, esta voz que nos va a ir dando como se dice, ¿no? Marcando el camino de la llegada de este Mesías, ¿no? ¿No? Juan básicamente se va a identificar como alguien que está, como un heraldo, alguien que está anunciando la llegada de este Mesías, ¿no? Entonces, es importante que Juan dice algo muy importante acá, ¿no? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de desierto, simboliza básicamente a un espacio, a un tiempo de purificación. A través de la Biblia vamos a ver situaciones cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, tratando de una u otra manera, ¿no? Dios de que este pueblo pueda confiar en él. A pesar de los milagros y maravillas que hizo Dios en el desierto con ellos, ellos no creyeron en él. Pero Dios trató con ellos 40 años. Lo hizo también con Moisés, ¿no? Jesús mismo pasó también estuvo en el desierto, ¿no? Y para nosotros tenemos que darnos cuenta que el desierto va a marcar un antes y un después de la vida de toda persona. Cuando nosotros empezamos, cuando Juan dice acá básicamente, ¿no? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, lo que está diciendo es, ese desierto es como una brecha que va a marcar lo que yo era antes a lo que voy a hacer ahora, lo que estaba sucediendo antes y lo que va a suceder ahora. Toda aquella persona que pasó por ese desierto va a darse cuenta de que su vida realmente va a ser diferente. Y Juan obviamente no quiere que la gente se confunda, por eso dice, como dijo el profeta, ¿no? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. En el verso 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Acá como le estaba explicando hace un momento, básicamente los judíos, ellos estaban muy preocupados por todo lo que Juan estaba haciendo, porque las señales que Juan hacía no era una señal cualquiera. Por eso que ellos fueron a preguntarle directamente quién era ese Juan. Y Juan obviamente dijo, yo no soy, ¿no?
Entonces ellos preguntan, pero si tú no eres ni Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, entonces ¿por qué estás bautizando? ¿Quién te autorizó, en pocas palabras, a bautizar? ¿Por qué? Porque las únicas personas que tenían la autorización en el pueblo de Israel para que bautizaran eran pues los sacerdotes, no eran otras personas. Entonces, si tú no eres un sacerdote, si no eres un profeta, ¿por qué estás bautizando? ¿Quién te autorizó, en pocas palabras, a que bautices? Y si ustedes notan, lo que le están reclamando acá a Juan el Bautista es lo mismo que le decían a Jesús. ¿Tú con qué autoridad haces milagros? ¿Tú con qué autoridad mandas a la gente que de una otra manera no cumple el día de reposo? Porque los fariseos siempre trataban de una otra manera a poder que la gente siga las tradiciones y también siga el orden. Y los sacerdotes son los que tenían el orden para bautizar, más no un cualquiera. Por eso le preguntan, Juan, si tú no eres ninguno de estos personajes que son, digamos, representativos para nosotros, ¿por qué estás bautizando? ¿No? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, ¿no? Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y aquí es donde Juan justamente empieza ya a hablar, a manifestar al Mesías. Juan empieza aquí a hablar acerca de quién es el Mesías. Y cuando habla Juan acerca de su bautizo, era un bautizo de básicamente un ritual de purificación y arrepentimiento. Si ustedes pueden notar, en las escrituras hablan acerca de que Juan bautizaba con el bautizo del arrepentimiento. Y él decía claramente, no arrepentíos, ¿no? Arrepentíos de sus malas acciones, ¿no? Teman al Señor, busquen al Señor. En Marcos 1:4 habla acerca justamente de ese punto, de la purificación y el arrepentimiento. Pero básicamente esas acciones que Juan hacía, llevaba no solamente, o mejor dicho, invitaba no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y eso como que también descuadraba un poco a los fariseos, a los religiosos. Porque ellos decían, los únicos que pueden ser bautizados son los judíos. Pero ahora tú estás bautizando a gentiles. Y eso era algo extraño. Porque el bautizo que pasaba hacía que los que eran gentiles se conviertan para que sean judíos. Y Juan bautizaba pues para que todas las personas se arrepintieran de sus malos caminos, ¿no? Y Juan quiere que cada uno de nosotros pueda entender que este arrepentimiento era simplemente un preludio, un preámbulo, un antes de lo verdadero que va a venir. Amén. Verso 27 dice, este que es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Cuando Juan presenta a Jesús, diciéndole que viene otro después de mí, que va a bautizarlos, ¿no? Con el Espíritu Santo, básicamente lo que le está diciendo es que vino una persona superior a él. Yo creo que cuando los religiosos escucharon, cuando los judíos escucharon esta frase que Juan estaba diciendo, ellos tal vez se asombraron más de lo que ya estaban asombrados con todo lo que hacía Juan. Porque si ellos decían, si Juan está haciendo estas cosas, dice que va a venir otro que es antes que él, ¿no? Que va a hacer cosas mayores. Y yo me imagino que ellos estarían asustados. ¿Con quién será él? ¿Qué cosa hará este Mesías? ¿Qué hará este otro personaje que va a aparecer? Por eso dice, este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y Juan el Bautista termina esta parte, ¿no? Como nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad, de sencillez de corazón. Él en ningún momento trató de exaltarse a sí mismo ni tomar el lugar que no le correspondía. Y es bueno que nosotros, como hijos de Dios, podamos aprender esta actitud que tuvo Juan. Juan el Bautista nunca quiso tomar el lugar que no le correspondía. Y él cuando dice esta frase, de aquí dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hermanos, los que desataban la correa del calzado, ¿sabes quiénes eran? Eran los esclavos más bajos, ¿no? Y los esclavos eran personas que no, como que eran cualquiera, no existían. Y él dice, yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Y Juan simplemente dice que él no es digno de ser lo que Jesús es, ¿no? Y esa imagen nos ayuda a entender claramente de que Juan se somete al liderazgo y al señorío
de Jesús. Por eso que nosotros cada día, amados hermanos, tenemos que reconocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús? O mejor dicho, ¿qué está haciendo Jesús para que nosotros podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos? El Evangelio de Juan en estos pasajes nos ayuda a que nosotros entendamos que con nosotros somos ahora como heraldos, anunciamos a este Mesías, hablamos de este Cristo, hablamos de Jesús. Pero nuestro hablar de Jesús, nuestro proclamar de Jesús, no nos hace más que otros, sino que tenemos que ser humildes. Decir es Él, el Cristo. Si yo hago un milagro, si doy una buena palabra, si yo animo a alguien, no soy yo, es el Señor quien hace las cosas. Es el Mesías quien hace las cosas, Él es quien hace los cambios. Y es importante que nosotros entendamos que no podemos vivir una vida de altivez delante de la presencia de Dios. Y como hijos de Dios en todo momento tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Y termina este verso 28 diciendo algo muy importante. Miren lo que dice. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, ¿no? Y es importante ver que este Betania, o Betábara, como dicen en otras versiones, era un lugar que no es el lugar donde tal vez algunos piensan que es el lugar donde estaba Lázaro, no. Sino no era Betania de Jerusalén, sino era una Betania diferente, una Betania que estaba cerca al río Jordán. Y posiblemente se cree que el área donde estaba Juan bautizando era justamente el lugar por donde Josué cruzó el río Jordán para tomar la tierra de Jericó, ¿no? Y es importante entender este punto, porque si nosotros nos damos cuenta qué pasó cuando cruzaron el río Jordán, es como dejaron el desierto para entrar a la tierra prometida. Hermanos, Dios quiere que nosotros demos esos pasos de fe. Tenemos que darnos cuenta que tal vez nuestra vida ha sido un desierto, es un lugar de retos, de lugar de situaciones difíciles, lugar de contiendas. Pero cuando pasamos este Jordán, cuando cruzamos esta línea, vamos a llegar, amados hermanos, al lugar que Dios quiere que lleguemos. El Señor no quiere que nos quedemos en un lugar inhóspito, un lugar malo. No, Él quiere que vayamos al lugar donde fluye la leche y la miel, a un excelente lugar. Por eso que el Jordán significa para cada creyente un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ingresar a ese lugar que tenemos, esa nueva vida que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Juan, el Bautista, estaba anunciando acerca de esta nueva vida que toda persona puede tener cuando tiene su encuentro con Jesús. Y luego va a empezar a hablar acerca de quién es este Mesías, qué cosa viene a hacer, y lo dice públicamente cuando él empieza a bautizar a Jesús y empieza a presentar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es este Cordero de Dios que ha venido a nuestras vidas. Este es el Cordero de Dios que ha venido a quitar todo pecado de nuestras vidas. Y no solamente el pecado, sino también toda obra del diablo. Dios no quiere que vivamos ceñidos a la obra del diablo. Él quiere que vivamos nosotros libres de toda tentación, libres de toda opresión del diablo. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida diferente, una vida que realmente honre y glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Por eso que a través de este texto que hemos leído, que hemos hablado el día de hoy, es importante que nosotros nos demos cuenta que es Cristo Jesús quien es glorificado en cada acción. Que la actitud que nosotros vamos a tener frente a ello, en cuanto a humildad, en cuanto a sencillez de corazón, nos va a llevar a que podamos ser buenos testigos de Dios. Porque aún en este tiempo existe mucha gente que no es buen testigo de Dios. Se enaltecen a ellos mismos, se enaltecen en sus propias iglesias, en sus propios ministerios, en sus propias vidas. Yo lo logré, sí, Dios conmigo, yo lo hice, yo. Mira mi ministerio, mira mi obra, mira mi acción, mira lo que estoy haciendo. Y la gente trata de exaltarse a ellos mismos en vez de darle la gloria a Dios. Acerquémonos al Señor con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, para recibir la oportuna ayuda y el oportuno socorro. Amén. Así que aprendamos de Juan el Bautista, quien nos habló, nos presentó a Jesús, y él no tomó el lugar que no le correspondía, a pesar que le dijeron, eres tú, él dijo, no, yo no soy el Cristo.
sino que Él es aquel que ustedes no han conocido, pero Él vendrá y Él anunciará y le mostrará la vida nueva que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos conforme a nuestra vida, la vida que Dios nos ha concedido. Amén. Vivamos esta semana confiados en que el Cristo maravilloso, el Cristo que está en nosotros, sea quien es exaltado en todo momento. Que nosotros testifiquemos de Jesús y que no, y que si transformamos la vida de alguien, ayudamos a alguien a conocer a Jesús, que sea Jesús quien se lleve la gloria y que nosotros simplemente seamos esos siervos que no somos dignos ni siquiera de desatar el calzado, las cuerdas de su calzado. Así es que honremos al Señor con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Señor, qué bueno es saber de que tú tienes cuidado de nosotros. Qué bueno, Padre, saber que tú tienes no solamente el cuidado de nosotros, sino, Padre, tú nos has dado tu palabra, tu Espíritu Santo, para que vivamos a través de ellos, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor, a fin de que las personas puedan reconocer quién eres tú, Señor. Y Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu gran amor y cuidado, Señor, nos ayuda cada día a vivir una vida diferente, una vida que te honre a ti en todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos viviendo. Padre, gracias, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre bueno, quien vino para darnos vida y una vida en abundancia, Señor. Y esa es la vida que queremos recibir cada día, a fin de que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Gracias, papito lindo, que sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.